Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿se acuerda cuando Cristo funda la iglesia? Mateo 16, 18. ¿Qué pasa? ¿A quién le dio la llave del reino de los cielos? A Pedro. Y si usted se sale de esa iglesia y usted no quiere a Pedro, ¿y quién tiene la llave del reino? Pedro se va a quedar por fuera. Pero no solamente dice que el diablo va a atacarla, pero que no puede destruir la iglesia. A ver, venga. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más claro no canta un gallo. Cristo tiene una iglesia. Segunda enseñanza. ¿El diablo la va a atacar? Dale. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La va a atacar? Sí. ¿La va a destruir? No tengan miedo. Es que la iglesia va a ser destruida. Es que el Papa va a destruir la iglesia. La iglesia no la destruye ni el diablo. ¿No creen en la profeta Jesús? ¿En la profecía de Jesús? No, pues yo creo en la profecía de Petronilo. ¿A mí qué me importa? Es que yo creo en el teólogo tal. ¿A mí qué me importa? Yo creo en Cristo, en su palabra y en lo que enseña la iglesia. Los teólogos no son la iglesia. Lo repito, los teólogos no son la iglesia, son parte de la iglesia. Pero los teólogos pueden pensar distinto a la enseñanza de la iglesia. Depende de la rama que agarre o de la línea que agarre. Lo que a nosotros nos mantiene en la iglesia no son los teólogos, es el Papa y la jerarquía de la iglesia, la doctrina, el magisterio de la iglesia. ¿Me captan? Los teólogos nos iluminan, unos nos iluminan al revés. Sí, porque hay teólogos locos. A San Cristóbal vino un teólogo loco. Sí, teólogo loco, doctor en teología, venía de Roma para darle una enseñanza a los curas y a los seminaristas. Y comenzó a decir que no existía ni el infierno ni el purgatorio, que eso era mentira, era un invento de los curas. ¿Qué cuentos? Y ningún cura se levantó a decirle la verdad. Y ningún seminarista, los seminaristas comenzaron a temblar y nada. Y en eso yo iba pasando el seminario y entré al seminario y me dice un sacerdote, me dice: Toro, ¿usted qué opina de un teólogo que diga que no existe el infierno ni el purgatorio? Le dije: está loco. Llegaron los seminaristas: es un teólogo que nos está diciendo que no existe ni el purgatorio ni el infierno. ¿Usted qué opina? Está loco. Pero nadie es capaz de decir nada porque es un teólogo, es doctor en teología y viene de Roma. A mí qué me importa. Pero venga, porque no, yo voy apurado. Solamente voy a comer y me voy. Y nos sentamos a comer en el comedor de padres, todos los padres. Y yo soy un señor extraño ahí, pero yo no sabía que era el teólogo. Pensé que era otro padre más que venía de otro lado. Y el padre que estaba al lado mío era un padre muérgano. De aquellos, ¿sabe que siempre hay un padre muérgano? Y me dice: epa, padre Toro, pues mire, el padre estaba aquí, el teólogo estaba aquí y yo estaba aquí. Y me dice: padre Toro, ¿usted qué opina del que diga que no existe el infierno y el purgatorio? Le dije: está loco. ¿Y usted tiene algún fundamento bíblico? Le dije: claro que sí, yo le puedo mostrar a quien sea con la Biblia. Y le dije algunos capítulos, le dije: sí. Y él se reía. ¿Y los otros curas? Pero yo no entendía nada. Cuando salí de ahí, me dijo el padre: ¿sabe por qué le pregunté? Le dije: no. Dijo: porque aquí estaba al lado suyo el teólogo que viene de Roma diciendo que no existe el purgatorio ni el infierno. Y ahorita está dando la charla de eso y ahorita continúa. Le dije: bueno, está bien. Busqué mi Biblia y me senté de primero, esperando que continuara. Y el padre al lado mío. Yo quiero ver. El hombre habló como media hora, una hora, y no tocó el tema que traía. Me fui por otro lado, yo esperando. Como no tocó, yo tenía que irme, me fui. Y después me contó el padre: no más usted se fue.
continuó con el purgatorio y el infierno diciendo que eso era mentira. Y yo no tenía tiempo para, tenía un retiro, estaba de paso. Hay teólogos locos, pero no le cuenten a nadie. Bueno, por eso usted y yo tenemos que aferrarnos al magisterio de la iglesia, a la doctrina de la iglesia, a la jerarquía de la iglesia. Los teólogos no pueden aportar. ¿Me captan? Entonces le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿La van a atacar? Sí. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como hace con el trigo. Sí, la van a atacar. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. No la podrán vencer. No se asusten, seminaristas, no se asusten. Nadie va a vencer la iglesia. Que la iglesia ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó porque este es el antipapa. Este no sé qué. No sé, les patina el coco, no creen en la palabra. Y luego dice Jesús, escuche a Pedro. A ti. A Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. A Pedro. Al Papa. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. No a Petronilo ni a Pánfilo. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. A ti, Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Lo ven o le presto esta lupa grande? Para que lo vean. En Pedro Jesús tuvo toda la confianza que le entregó las llaves. Entréguele la llave usted a cualquier tonto, la llave de su casa. Donde tenga un gran tesoro. No lo va a entregar las llaves. Jesús le entregó las llaves del reino, el tesoro más grande. Se la dio a Pedro. ¿Le tiene confianza o no? ¿Y por qué le tenía confianza? Porque yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. ¿Entienden? ¿O qué es lo que no entienden? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Ahora salen por internet diciendo, la llave la tengo yo. ¿Saben del loquito, no? Digo el dueño del manicomio, voy a soltar todos los locos porque ya no hay plata aquí en Venezuela para darle comida a los locos. Que vayan y comen en su casa. Pero es así, el loco que no esté loco, el loco que siga loco lo traemos. El que no esté loco se va. Vamos a hacer una prueba. Y pintó en la pared una puerta delante de los locos. Y digo, el que me abra esa puerta se va. Aquí está el manojo de llaves. Hagan la fila. Y todos los locos haciendo la fila. Y llegó el primero a abrir y nada que podía. Y había uno atrás que se reía. ¿Cómo llama usted? Uno que se llamaba Jesús Manuel. Y se reía allá atrás, se reía. Y entonces el dueño del manicomio le dice, ay, aquel se dio cuenta la cosa. Y se va y le dice, ¿y usted por qué se ríe? Dice, porque es una parranda de loco. ¿No ve que es una parranda de loco? ¿Por qué una parranda de loco? Usted no se da cuenta que están con ganas de abrir esa puerta. Esa puerta no la pueden abrir. ¿Y por qué no la pueden abrir? Digo, porque la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. Más loco todavía. Pero miren ustedes. Así están en las redes sociales. El Papa no tiene las llaves. Las llaves las tengo yo aquí en el bolsillo. Más papitas que el Papa. Mentiras. Jesús le dio la llave del reino a Pedro. Ahora, ¿quieren entrar? Aférrense al Pedro. Pastorea mis ovejas. Para que tu fe no venga abajo, fortalece a mis hermanos, a tus hermanos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Por algo le dio la llave del reino de los cielos. Fundó la iglesia y le dio la llave del reino de los cielos a Pedro. Para asegurarte a ti, seminarista, a mí, sacerdote, que solo y únicamente solo, aferrándonos al pastor que Cristo dejó en la iglesia, nosotros podemos vivir la fe como Cristo la dejó y alcanzar la santidad. ¿Se acuerdan de Martín Lutero que se apartó de la iglesia y San Francisco de Asís que se aferró al Papa y a la iglesia? ¿Y quién llegó a ser santo? ¿Y quién fue el que verdaderamente transformó la iglesia? San Francisco. ¿Qué hizo Martín? Dividió la iglesia. Y usted también hará lo mismo si no se aferra al Papa.
Y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Y le dio poder, autoridad. Lo que ates quedará atado. Escuche. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Tiene autoridad. Tiene autoridad. Pero ojo, tiene la llave del reino. Cristo le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Tiene autoridad. Pero es un pecador. Sí es un pecador. Porque exactamente después, estamos leyendo como el versículo 19 ya. ¿Sí? Viene el 20, ¿verdad? Exactamente después de haberlo fundado la iglesia en Pedro, de haberle dado la llave, de haberle dado la autoridad, Jesucristo nos grita que sí, Pedro es un pecador, pero que sin embargo es el que él dejó en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No está de acuerdo? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita se la cala. Porque es la iglesia de Cristo. Vean, que inmediatamente después que funda la iglesia y le da la llave a Pedro y la autoridad a Pedro, viene a decirnos a todos nosotros que no se escandalicen cuando escuchen que el Papa es un pecador. Porque es pecador. Y eso no nos escandaliza. Pero es un pecador que se arrepiente y pide perdón y se confiesa como cualquier persona. Yo no vine por los justos, yo vine por los. A nosotros lo que nos admira del Papa no es que sea un pecador, sino que sea infalible, que Cristo oró por él para que su fe no venga abajo, y que él tiene que fortalecer a sus hermanos, y que él es el pastor que tiene que cuidar a las ovejas, y que tiene la llave del reino de los cielos. Eso es lo que a nosotros nos importa, que sea un pecador o que cometa pecado, tal pecado o este pecado. A mí qué me importa, yo no soy el juez de él, no le voy a pedir cuentas, Dios no me nombró juez de él. Yo tengo que creer lo que él dice. Miren que Jesús dice que verdaderamente llegará un momento en que Pedro va a pecar como cualquier persona. Escuche. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen. El 21, para no leer eso. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: A Pedro se le subió el poder. Llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. A bárbaro, qué atrevido. Es un pecado. Diciéndole: Ni se te ocurra, Señor. Viene a darle órdenes a Jesús. A decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Ni se te ocurra, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Y Jesús viene a decirnos que el Papa es un pecador. Escuche. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de mi vista, Satanás. Al que acaba de decirle sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará atado. Sí, Señor, a ese mismo. Entonces, ahí ya Cristo entonces va a destruir la iglesia y va a nombrar a otro de pastor. No, Señor, lo va a seguir dejando, porque su oración vale. Yo he rogado por ti, cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. No le quita el... Jesús sabía que Pedro era un pecador. Y no le quitó el poder. Y no le quitó las llaves. Por eso se acuerda que lo negó 3 veces. Y no le quitó el poder. Y no le quitó las llaves. ¿Se lo hubiese quitado? Aparte de mí, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces la Biblia está diciendo que el Papa siempre tiene que luchar contra la tentación número 1 del Papa: dejarse llevar por los hombres. Y siempre tiene que volver al Señor, pensar como Dios y no como los hombres. Pero no solamente el Papa, toda autoridad, también los obispos. Pero no solamente los obispos, también los curas. Pero no solamente los curas, también los seminaristas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender?
a dejar de pensar como los hombres y a comenzar a pensar como Dios. Y para eso tenemos que meter la palabra de Dios aquí, para poder pensar como Dios y no como los hombres. Pero por eso Cristo destruyó la iglesia o sacó a Pedro de allí. No, siguió siendo el papa de la iglesia, el jefe de la iglesia. Queridos hermanos, no se escandalicen. Porque un obispo pecó, porque un cura pecó, porque el papa pecó. Somos humanos. Y el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Eso lo hacen los protestantes para engañar a la gente. ¿Ustedes no se recuerdan lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2? Sí, creo que es. Si no, se la quedo debiendo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Creo que es. A ver, si no es, se la quedo debiendo. Donde dice que nosotros somos pecadores, dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Somos pecadores? Ay, sí, eso es un gran problema. No, para nosotros cristianos no es un problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Cristo, que nos va a perdonar. A ver, ¿usted que no quiere leer más? 2:1, a ver. ¿Qué dice? A ver si es. Hijitos míos, ¿Ah? que les he escrito esto para que no pequen. Ajá, sí es. La pegué. Escuche. Hijitos míos, Hijitos míos. les he escrito esto para que no pequen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero no estamos exentos de eso. Somos humanos de carne y hueso y vamos a pecar. Les he escrito esto para que no pequen. Y el Papa, pues la petición de Dios es que no peque. Pero escuchen. Pero si uno peca, Descansen todas las almas del purgatorio. Luchamos por no pecar. Pero aún luchando por no pecar, siempre vamos a pecar. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, no se vaya. Pero si alguno peca, ¿qué pasa? tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. No se preocupen. Por eso le dice, cuando hayas vuelto. Tenemos un defensor ante el Padre. Repítalo. Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Y si tenemos un defensor en Cristo Jesús, entonces tenemos remedio para el problema del pecado. Y yo creo que ya es el tiempo, voy a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Porque el problema es, y si es un pecador, eso no es problema. Hay solución. Y el Papa es un pecador, si es un pecador, eso no es problema. Eso tiene solución y Dios le dio la solución. A nosotros lo que nos interesa es saber, y está escrito, que Cristo lo dejó como jefe de la iglesia, con las llaves del reino, con la autoridad de que ate, quedar atado, con la autoridad de pastorear y guiar a sus ovejas, y yo tengo que dejarme guiar por él, porque tú cuando haya vuelto fortalece a tus hermanos en la fe. Y yo me quiero dejar fortalecer lo que dice Cristo. Escuche, ¿hay remedio? Sí hay remedio, escuche. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La sangre de Cristo nos purifica de todo. Y ahora, ¿cómo nos limpia la sangre de Cristo de todo pecado? Él murió hace 2000 años. ¿Cómo llega hasta nosotros esa sangre a limpiarnos? Presten atención, presten atención. Si decimos no tenemos pecado, Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos perdone, ¿qué es? Reconocernos pecadores. También el Papa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Si reconocemos nuestros pecados, ¿cómo lo dice esa traducción? Venga para acá, la misma traducción de la Biblia de los evangélicos. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados
Pero si confesamos nuestro pecado, no hay ningún problema. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero el detalle sería reconocer que somos pecadores y confesarnos. Y ustedes ven que el Papa se reconoce pecador y también se confiesa. Y todos vamos en el mismo camino. Vamos en la barca de Cristo. Y la barca de Cristo es la iglesia. ¿Y quién iba manejando esa barca? Pedro. ¿En cuál barca se montó Cristo? En la de Pedro. Y cuando pescaron, llamaron las otras barcas. Pero Pedro era el que iba manejando la barca de Cristo. Papá Dios, te doy gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con los hermanos seminaristas. Te pido que esta palabra de Dios que hoy hemos sembrado crezca y germine en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Señor, que no seamos sordos a tu voz y que comencemos a tener un fundamento en lo que creemos basado en las Sagradas Escrituras. Que no nos dejemos engañar por las ideologías, por diversas clases de teologías, sino que nos mantengamos en la doctrina de la Iglesia, bajo el magisterio de la Iglesia, fundamentado y sustentado por las Sagradas Escrituras. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Queridos seminaristas, he tratado de decirles a ustedes la esencia de la vida del sacerdote. Si agarran este consejo, le irá muy bien. Si no agarran este consejo, mañana serán curas fracasados. Mañana se van a quemar. Se van a quemar. No tendrán sentido en la vida. Pero si agarran este consejo, serán felices, se salvarán ustedes y salvarán muchas almas para Dios. Ánimo, ustedes han escogido la mejor parte que nadie se la quitará. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos en el cielo.